Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Hoy también nos encontramos transmitiendo a través del canal en YouTube de Descubriendo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y bienvenidos a este programa investigativo de RCPC. Hoy seguiremos con el especial que me venimos haciendo con el libro secreto de Juan, las revelaciones del libro secreto de Juan, la tercera parte, esta es la tercera y última parte. Las dos anteriores pueden descargarlas de la página rcpc.co, en zona de descargas y en descubriendo.com.co, o también pueden entrar al canal de YouTube en Descubriendo y ver los dos capítulos anteriores, las revelaciones del libro secreto de Juan, parte 1 y parte 2. Importante que logren ustedes contener, ver la información que hemos entregado en estos 3 capítulos para poder tener una comprensión total de lo que hemos expuesto aquí en la mesa de trabajo de Descubriendo. Hoy me acompaña en la mesa de Descubriendo Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juanma. Bueno, Neil, un saludo para ti, para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran en sintonía. Ya veo que están aquí en la página de YouTube reportando sintonía y saludando, cosa que nos alegra mucho y bueno, ya aquí preparados para iniciar con esta tercera parte del libro secreto de Juan, en donde estaremos dando nuestro humilde punto de vista para ensanchar un poco más las investigaciones que cada uno de nosotros puede hacer a nivel personal. También quienes se encuentren en la página rcpc.co pueden vernos también, la transmisión de YouTube puede verse en el recuadro de último video allí en la página, para que puedan ver en vivo y en directo la transmisión. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través del chat rcpc.co. Allí nos dejan su mensaje de reporte de sintonía o cualquier aporte con relación a la temática. Y también lo pueden hacer en el chat de la transmisión de YouTube en vivo. Ahí nos pueden escribir. Y también lo pueden hacer, otro canal de comunicación hacia la emisora es, estimados oyentes, el WhatsApp 304-361-5881. Bien, todo listo entonces y retomamos el programa anterior. Habíamos quedado en el estudio de los capítulos 9 y 10. 9 exactamente. Dejamos el capítulo 9. Recuerden que si no tienen el libro secreto de Juan, pueden entrar a la página de la emisora y digitan allí o hacen clic en biblioteca y descargan el libro secreto de Juan. También lo pueden hacer en descubriendo.com.co, ahí en zona de biblioteca. Bien, tomando o retomando un poco de los versículos del capítulo número 9, pues entendíamos de que en el reino no de Sofía, en el reino de Yaldabaoth, que había sido apartado después del aborto en Sofía, hubo una idea de comenzar a gestar, a crear una humanidad para que le adorase, cuando Yaldabaoth decía: yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, no sabiendo él que antes de su existencia ya existían los reinos eternos y la luz eterna, el verbo creador, desde el principio original. Es estúpido e ignorante, como dice el mismo
libro secreto de Juan. Allí entonces nos relata, estoy haciendo apenas un recorrido de lo último que tocamos en la parte 2 de este especial, de cómo los 365 ángeles demonios de esta rebelión comenzaron a manipular el cuerpo psíquico de lo que se conformaría más adelante como el Adán. Y voy a retomar allí, ¿no? Dice, la madre de ellos todos era la sensación de estos 4 demonios. Han venido pasiones, de la congoja vienen los celos, de la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. Del placer vinieron mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Del miedo viene el terror. La lujuria intensa. La lujuria intensa. Todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso, además de lo que es malo. Así entonces entramos en el capítulo 10, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy. Juan Manuel, ¿nos ayudas con esto? Claro que sí. Bueno, el capítulo 10 empieza diciendo, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había concedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló el espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así, el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio. Bien, dejémoslo allí, claro, porque es importante esta parte. Esta parte del capítulo 10, amigos oyentes, es muy interesante, sobre todo porque hemos leído los comentarios que nos han dejado en los videos que hemos hecho con anterioridad. Y salta una duda, una pregunta, pues evidente, hay que hacerla, claro, porque después de leer estos capítulos, el 8, el 9, sobre todo 7, 8 y 9, nos damos cuenta que después de que en el reino de Yaldabaoth surge la idea de crear un humano para que le adore, entonces los 365 demonios se disponen a crear el cuerpo psíquico, a manipular el cuerpo psíquico del Adán, y queda la sensación inmediatamente en quienes escuchan o leen o estudian el libro secreto de Juan, que nosotros, porque nosotros somos el Adán resultante de lo que ocurrió después de ese reino o ese cuarto reino en Sofía. Exacto. Entonces pensamos, bueno, entonces nosotros somos una creación de Yaldabaoth, de la oscuridad, de la rebelión. Pero el capítulo 10 comienza a entregarnos los conocimientos, amigos oyentes, para entender de qué se trata todo esto. Entendamos entonces que si bien ocurrió esa manipulación dentro del cuerpo psíquico del Adán, hubo una estrategia muy poderosa e inteligente de parte del Espíritu Eterno, de parte del Espíritu Invisible, de los poderes desde el principio, para recuperar la creación, entre comillas, que se había originado en el reino de Yaldabaoth. Dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta luego dieron forma al cuerpo psíquico. Esta es una parte importante, diferenciar cuando dice dieron forma al cuerpo psíquico. Cuando estamos hablando del cuerpo psíquico, estamos hablando indiscutiblemente del cuerpo mental, ¿no? Del pensamiento. Sí. Recuerden entonces que uno de los poderes para gestar dentro de la creación es el pensamiento. Claro. Hablábamos en los capítulos iniciales cuando se habla del pensamiento anterior, el conocimiento anterior. Y a partir de ese pensamiento se gesta, se da el poder de la vida. Así entonces dice, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Comienzan los símbolos para darnos a entender qué sucedió con esto. El Adán ya formado por el reino de Yaldabaoth, y recordemos que fue formado conforme a la imagen del Pijeradán, que apareció como imagen en las aguas del reino de Yaldabaoth. Cuando él se vio iluminado, entonces dijo, hagamos a un hombre
como este, una copia, sí, a esta imagen y semejanza nuestra, a la imagen del Pijeradán, del reino eterno, y a semejanza de ellos en su manipulación. Pero entonces cuando se da esta creación, el Adán está allí, vámonos con los símbolos, vamos a comenzar a imaginar aquí, esta creación no se agitó, no se movió en absoluto, estaba completamente, para entenderlo allí, inerte. Estática, sí. Estática. Cuando la madre quiso recuperar, cuando estamos hablando de la madre, estamos hablando de Sofía, sí. Quiso recuperar lo que había cedido al primer gobernante, Yaldabaoth, rogó entonces al Padre más misericordioso, es decir, a los reinos eternos. Con una orden sagrada, el Padre eterno envió 5 estrellas, se les conoce como los 5 destellos. Sí. Estos son pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Sí, okay. Los 5 destellos del reino de arriba, de los reinos eternos. Que le pertenecen a Bárbelo. Eso está al principio del libro secreto de Juan. Entonces, todas las creaciones de luz poseen, para que sean dentro de la vida y la creación, los 5 destellos, claro, que son pensamiento anterior o Bárbelo, que es el poder del espíritu, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad inmutable. Ok, entonces, como Sofía implora al Padre Altísimo, llega una orden, ¿no? Aconsejan allí al primer gobernante sin darse cuenta de dónde viene este poder. Dice, ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron hacia Yaldabaoth. Entonces, Yaldabaoth complicado porque Yaldabaoth no conocía los reinos de atrás. Claro. Y bajo esa condición, los reinos eternos llevaron instrucciones, ¿no? Sí, porque él quería evidentemente que su creación se moviera, que se le diera vida. Exacto. Entonces ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán. Entonces el cuerpo se levantará, le dijeron, desde los reinos eternos. Claro. Él insufló su espíritu en Adán. Yaldabaoth insufló su espíritu en Adán. El espíritu, ahora nos explica el libro, el espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto, refiriéndose a Yaldabaoth, porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre, Sofía, que viene también y posee la luz de los reinos eternos, el poder de la madre salió de Yaldabaoth cuando insufló y entró en el cuerpo psíquico del Adán, ¿sí? Claro. Que se había hecho como el uno, es decir, como el Pijeradán. Entonces, miren, la manipulación de los 365 demonios se dio en el cuerpo psíquico del Adán. Cuando vio Adán, Yaldabaoth, que no se movía, entonces el reino eterno recupera el cuerpo psíquico del Adán, enviando a través de Yaldabaoth el aliento de vida, que son los 5 destellos, que entran en este cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, como el Pijeradán, que es desde el principio. Así que inmediatamente cuando entra el espíritu de la madre en la psiquis, del Adán, inmediatamente el Adán se constituye un ser único en la creación. Así un es. Ser de la creación. De la creación, claro. Sí, se aleja de la manipulación o deja de ser el hijo de la manipulación y es restaurado y recuperado por el principio original. Esa es la palabra, la restauración. Porque es evidente que cuando Yaldabaoth lo crea, él no se mueve y únicamente le entrega la vida es ese momento, esa insuflada que le dio Yaldabaoth a eso. Ahora, cosa que también está relacionado con Génesis. Ah, claro, en el Génesis en Génesis 2:7, claro, leámoslo, dice, sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, pero entonces cuando dice aquí Jehová Dios, entonces para entenderlo desde la revelación del libro secreto de Juan, allí fue Yaldabaoth. Se fue Yaldabaoth, exacto. Entonces se ve cómo se insufla, pero es una instrucción que viene del reino eterno para recuperar el poder que había robado Yaldabaoth de su madre, que es de la luz. Y se le transfiere al Adán. Ya transferido al Adán, entonces ese cuerpo psíquico recuperado con los 5 destellos y conforme la imagen del uno, del Pijeradán, entonces, ¿en qué se convirtió Adán frente a las autoridades de Yaldabaoth? Pues en un ser muy poderoso. Y ahorita,
cuando continuemos en el relato nos vamos a dar cuenta que es así, y ese poderío que tuvo el Adán en ese momento tuvo unas consecuencias. Vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta. Entonces sigue diciendo, muchachos, de Descubriendo, todos los que nos están escuchando atentamente y los que nos van a escuchar después, porque esto queda grabado tanto en la página de la emisora en audio, tanto en el canal de YouTube en Descubriendo. Ahí lo pueden ver ustedes de ahí en adelante. Entonces dice, así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. Bien. Inmediatamente el cuerpo se movió y se hizo poderoso. Esta parte yo quiero resaltarla ante la duda y la pregunta. Bueno, entonces nosotros fuimos creados por Yaldabaoth. No, la luz aprovechó una intención que inicialmente era torcida de Yaldabaoth para retomar y recuperar esa creación y traerla bajo las leyes y principios originales. Me parece a mí una estrategia con una sabiduría extrema, ¿no? Claro. Porque utilizando a Yaldabaoth sin que éste se diera cuenta, lo condujo a que hiciera lo que dentro del reino de la luz era conveniente. Bueno, yo diría que utilizando desde la misma, por decirlo así, desde la misma equivocación que tuvo Sofía. Desde la ignorancia. Desde la ignorancia parte un gran plan, que sería la restitución pues, de toda esa desviación a partir de lo que surgió con Yaldabaoth. Entonces se aprovecha eso para otra vez reorientar a la creación, a la perfección o al linaje que viene tratando. Y allí también esto nos da respuesta ante la pregunta, la otra pregunta que puede resultar cuando decimos, bueno, y mientras esto ocurría, ¿qué hacía el Padre Eterno, no? ¿Qué hacía la luz para que esto no se diera? Miren la forma en que se actuó. Sí, y aparte que este programa yo le veo una gran importancia. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros entendiendo esto podemos resolver una de las grandes incógnitas que todos los seres humanos tenemos, que es de dónde venimos. El tener la certeza del linaje que nosotros traemos, que es un linaje perfecto, de un origen puro, de un origen luz, de vida, eso a nosotros nos devuelve una identidad plena y nos quita de toda la zozobra en la que actualmente nosotros vivimos. Entonces dice, el cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Bien. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, refiriéndose a los poderes de Yaldabaoth. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos, escuchen bien, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Bien, entonces, después de la recuperación, después de haber restituido al Adán con el pensamiento, con los 5 destellos, con las 5 estrellas, sí. Entonces los gobernantes sintieron celos, imagínense, más poderoso, más iluminado que ellos mismos, y entonces ellos sacaron otra estrategia. En este caso, arrojaron a la parte más baja, arrojaron a Adán a la parte más baja del mundo material. Eso también me acuerda mucho a lo que también se relata en Génesis 3:22, cuando relata, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvería por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Más adelante comprendemos cómo ese relato del Génesis se encuentra. Aquí lo que vamos a entender también es que este libro secreto de Juan narra cosas anteriores a lo narrado. Bueno, no cosas anteriores. Es una narración primera o anterior a la narración del Génesis. Es decir, que el Génesis, este Génesis hebreo, es un documento conformado por relatos anteriores, y uno de esos relatos anteriores o conocimientos anteriores fue lo que está escrito en el libro secreto de Juan. Bien, dice, el bienaventurado, benevolente, misericordioso,
Padre, el Padre Eterno, sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podían subyugar el cuerpo psíquico sensible una vez más. Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre. Esta es la posterior idea. La siguiente ayuda, después de los 5 destellos. Acordémonos que el primer destello es pensamiento anterior. De los 5 destellos, el primero es pensamiento anterior. Y este vendría siendo pensamiento posterior. Entonces, cuando ya se hace, para diferenciar, cuando ya se mueve el cuerpo y se hace más poderoso, que ya el lado 2, estos tienen una estrategia, enviar al Adán a los mundos materiales, a todo el reino material. Ajá. Estando allí, viene una segunda ayuda. Sí. Para que no se volviera a manipular o subyugar el cuerpo psíquico del Adán. Entonces, ¿qué hace el Padre más misericordioso? Bueno, envía un pensamiento posterior iluminado del Padre. Ojo, que era llamado vida. Tengamos en cuenta esto. Que envía un pensamiento posterior iluminado del Padre que es llamado vida. Entonces, ese pensamiento posterior iluminado, vida o ella, trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas de la luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo camino de descenso. Escucha bien, que el pensamiento posterior iluminado le permite al Adán recuperar el camino de ascenso. Claro, o sea, cuando ya está en el mundo material, que ese ya el descenso completo al que había sido sumido, llega esta ayuda, que es el pensamiento posterior. Y el pensamiento posterior, iluminado, le dice, si tú caíste allí, de la misma forma en que caíste, te puedes restituir. Claro. Entonces, muy importante esto para entenderlo en nuestra dimensión, y es que nosotros, los humanos, que tenemos una codificación genética Adán, sí, tenemos dentro de nosotros, además de los 5 destellos, y a pesar de la manipulación, contenemos también el pensamiento posterior iluminado, que nos permite ver hacia el origen y nos permite ver de dónde hemos caído para intentar nuevamente volverlo. Tenemos la capacidad de tener ese pensamiento. Claro. Bien, imagínense si no la tuviéramos, estuviéramos en el pozo más profundo y de allí no tuviésemos la capacidad de analizar y pensar de cómo salir de él. El pensamiento posterior iluminado fue escondido. Ojo, fue escondido dentro de Adán. ¿Para qué? Para que los gobernantes, refiriéndose a la oscuridad, no lo reconocieran. Claro, porque ¿qué podrían hacer? Robarle el pensamiento posterior iluminado a Adán. Claro. Entonces el pensamiento posterior iluminado podría devolver aquello de lo que la madre carecía, que era la plenitud. El capítulo 11 dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de adentro, de dentro. Pensamiento posterior iluminado es una luz que está por dentro del Adán. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores, refiriéndose a los del reino de Yaldabaoth. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Para entenderlo, lo que el primer gobernante intenta hacer con un ser que es más poderoso que él en pensamiento e iluminación es llenarlo de conmoción. Es decir, para aturdir sus sentidos y no permitirle el desarrollo de su pensamiento posterior. De esa capacidad, exactamente, que ya tenían. Es hacerle perder su capacidad interior. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es de la ignorancia de las tinieblas. Esto es el deseo y propio espíritu contrario. Y su propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. Esto fue lo que hicieron los gobernantes. Luego
de que sintieron celos. Imagínense, ellos se sentían por encima de la creación que estaban gestando y resulta que por acción del Padre Altísimo, esa creación se hizo más poderoso que ellos, que fueron sus, entre comillas, creadores. De tal forma que esos celos era inmediatamente la acción posterior de ellos, era intentar robar esa luz que había dentro del Adán. E hicieron varias estratagemas para lograrlo. Y la última de ellos, como dice aquí, intentaron sumir en la ignorancia al Adán, meterlo en las tinieblas del deseo. El deseo, sí. Que es su propio espíritu contrario, el propio espíritu contrario de Yaldabaoth. Esta figura se convirtió entonces en la tumba, el cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete del olvido. O sea, sumir al Adán en una conmoción, en un cuerpo de deseo, en que el hombre, el Adán, no fijase la atención en el poderío que hay dentro de él. Dentro de él. Así es. Sigue leyendo, por favor. Bueno, dice, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Bien, entonces aquí donde aparece el paraíso, y el paraíso tendría que ser, de acuerdo a lo que estamos entendiendo aquí, el lugar y el espacio, el momento, el lugar y espacio y la condición en la que el primer gobernante sumerge al Adán. Al Adán ahí. Me parece también importante recalcar lo que dice aquí el versículo 7, dice, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Es decir, que ese, como está escondido, no pueden llegar a él, ese sería como la llave para salir de toda esa, de todo ese mundo de miseria y de toda esa manipulación. Okay, entonces el pensamiento posterior iluminado en el Adán es ella, sí, la vida. La vida. Recuerden, amigos oyentes, que el primer pensamiento del Altísimo es ella, que es el pensamiento anterior. El pensamiento anterior. Entonces, el pensamiento posterior iluminado se lo envía el Altísimo al Adán para que contenga también el poder de ella, la ley o la vida. Sí, pueda recuperarlo, porque lo trae, pero con toda la manipulación que hubo en el Adán, hubo un gran olvido de toda esa parte. Entonces, lo que pasó fue que el Padre se dio cuenta de eso y mandó el pensamiento posterior iluminado para que haya una necesidad por dentro, otra vez de restituirnos con las leyes universales. Es como el hecho de que sentimos nosotros los seres humanos que somos de esta codificación. Cuando nosotros cometemos un error, tenemos la capacidad en nuestro pensamiento, de reconocer el error. Es decir, el pensamiento posterior que se ilumina. Es decir, un pensamiento posterior al error, pero que es iluminado, que nos enseña que así como caímos, podemos ascender. Entonces me parece importante porque imagínense por un momento, yo lo intento graficar para entender esto porque de todas formas es un documento fuerte a la hora de las revelaciones y la intención con esto es comprender de qué se trata. Es como si nosotros cometiéramos un error y no tuviésemos la capacidad ni de darnos cuenta. Sí, que estamos en el error. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el error. Grave. Sí, no llega el pensamiento posterior iluminado que nos dice, ven, restitúyete. Pero afortunadamente, bueno, y hay situaciones especiales, no sé si en gran parte de los humanos o en qué porcentaje, que si bien el pensamiento posterior iluminado nos habla, negamos su luz y preferimos entonces seguir cayendo en la oscuridad. En el orgullo. El orgullo es una trampa de la oscuridad para no escuchar ese pensamiento posterior iluminado, que es una ayuda del mismísimo Padre Altísimo para restituirnos. Ahora miren lo que les digo para que le entendamos los siguientes capítulos. El pensamiento posterior iluminado o vida, así dice, o vida, así se le llama, o vida, que es ella, en Adán, ¿verdad? Exacto. Entonces, seguimos aquí. Bueno, estábamos en el paraíso, ¿no? Y pusieron en el árbol en medio del paraíso. Dice, yo
Yo te enseñaré el secreto de su vida, tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su Juan. espíritu. Ok, ya tenemos acá. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto, ok. Dice, y pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son un ungüento malo, su fruto es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Ok, aquí aparece entonces una revelación muy interesante, porque cuando primero los gobernantes llevan al Adán al paraíso, entonces entendemos que el paraíso es el lugar o el ámbito en donde el hombre caería en el olvido. Sí. Y allí entonces una serie de símbolos para denotar de qué manera. Los árboles, como tú decías acá, o como tú leías, cuando decías que el placer es su trampa, sus árboles son malvados en ese paraíso. Su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Entonces pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Entonces estamos hablando de que hay un símbolo que tiene dos connotaciones. El árbol de la vida. Uno colocado por las tinieblas y el otro colocado dentro del hombre como el pensamiento posterior iluminado, que es ese árbol. Exacto. Que el árbol colocado dentro del hombre evidentemente lo puso a la luz. Entonces, cuando aquí dicen los gobernantes, ellos como que no se cansaban de estar en la manipulación. Y dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. O sea, nos quisieron, ya como decodificando cada uno de los símbolos, en donde dice que el árbol es amargo, sus ramas son muertes. Si nosotros analizamos todo en el mundo en el que vivimos, nosotros podemos encontrar cada una de estas características en la cotidianidad. Sí, para traerlo es como come de la prosperidad. Exacto. Come, bueno, de todas las condiciones que el mundo nos coloca alrededor, que parecen bonitas, pero que cuando las comenzamos a analizar, son lo que están hechos es como una trampa. Entonces, para entenderlo hoy, ¿no? Entonces, ese paraíso y ese árbol de la vida lo pusieron ellos como engaño y destrucción a las tinieblas. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, la fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno, y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante, y lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero les hice comer. Aquí viene otra revelación propia del libro secreto de Juan. Sigue, para que la entendamos. Y le dije al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó al Adán que comiese? No fue Señor, no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese. Dice, el Salvador se ridijo. La serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. Es decir, que el hombre probó del fruto, pero ¿cuál es el fruto que probó? Del pensamiento posterior iluminado. Porque el otro árbol que invitó las tinieblas a que probase era el árbol de la preñez, de la lujuria, bueno, el que lleva y da como resultado el infierno, una condición de tinieblas y de perder la esencia de lo que se trae. Y aquí también hay que rescatar un símbolo que es el de la serpiente, porque ahí hay una pregunta. Juan, el que escribió este libro, le pregunta al Salvador,
que si no fue la serpiente la que les hizo comer. Entonces, él aquí en el relato dice que el Salvador se rió y yo empero les hizo comer. Yo empero les hizo, o sea, es decir, en ese símbolo de la serpiente, él, porque después explica que la serpiente en realidad fue lo que Adán servía, la lujuria y a todo esto que relata. Sin embargo, nosotros aquí, tratando de enlazarlo con el programa que hicimos de Quetzalcóatl, hablando de la serpiente emplumada, es como esa organización o esa ayuda que nosotros hemos recibido a través de estos personajes. Claro, entonces, para seguir maciándolo, comprendiéndolo, las tinieblas sumerge al hombre en ese paraíso, un programa de tinieblas que busca destruir la esencia original del ser, manipularlo. Sin embargo, el pensamiento posterior iluminado dentro del Adán es el que el Salvador le invita a comer, y es lo que le permite al Adán restaurar su mente y darse cuenta de la desobediencia al primer gobernante, no a Dios, ¿no? El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán, otra estrategia. Y yo le dije al Salvador, sigue diciendo acá, se me fue. Dice, yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, Génesis, ¿no? Génesis, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, ese olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta. Haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Bien, entonces lo que intentó hacer otra vez Yaldabaoth para controlar al Adán fue arrojarlo al olvido. Entonces recuerden cuando el Génesis dice que hubo un sueño profundo. Ajá. Un sueño profundo es esa condición. Y el Salvador le dice en la revelación, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él en su primer libro, el Génesis, hizo que Adán quedase dormido, dice el Génesis. Más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante, Yaldabaoth, a través del profeta Moisés, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Sí. Así que aquí hay como es una lucha en el pensamiento, una lucha en la psiquis, una manipulación de los sentidos para que el ser humano no tenga uso, amigos oyentes, del pensamiento posterior iluminado que contiene por herencia y que fue otorgado para recuperar, para rejuvenecer, para renacer la mente del Adán. Está escondido. Mire que dice el capítulo 12. Entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla. ¿Por qué dice tomarla? Porque porque el pensamiento posterior iluminado es la vida. La vida, claro. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán. O sea, aquí aparece el concepto de la costilla, ¿no? Adán, más el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido. Por mucho que las tinieblas quiera, no va a poder. Si bien la oscuridad la persiguió, cuando dice la persiguió, recuerden, el pensamiento posterior iluminado o vida, no lo aprendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer, como el pensamiento posterior que había aparecido. Entonces, ¿qué quiso hacer el primer gobernante? Como no pudo quitarle el pensamiento posterior iluminado que está dentro o al costado del Adán, entonces produjo, digámoslo así, dice el libro, creó una figura en forma de mujer. Recuerden que el pensamiento posterior iluminado es ella, ¿no? Entonces formó una mujer como el pensamiento posterior que había aparecido. Produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. No sucedió, empero, del modo que dijo Moisés, la costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado. ¿Cuál es la mujer a su lado? El pensamiento posterior iluminado. Claro. Apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. Es decir, que cuando el Adán se une a ella, que es el pensamiento posterior iluminado, le quita el velo que cubría su mente, puesto por Yaldabaoth. Aquí podemos entender también algo que se entiende
o que se ha dicho en otras culturas y en otros documentos muy antiguos como los sumerios o de otra índole, el tema de Lilith. Recuerden que Lilith es esa mujer que llega a Adán, ¿verdad?, para robarle su plenitud. Entonces, cuando dice aquí el libro secreto de Juan que Yaldabaoth produce una figura como una mujer, ahí aparece el tema de Lilith, ¿no? Pero no siendo esto así como nos los han dicho, es un pensamiento posterior que trató de incidir al Adán para robarle su lucidez, la capacidad de ver o de razonar o de pensar o de crear por encima de Yaldabaoth. La costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. La embriaguez de las tinieblas le dejó cuando él se une a ella, a la vida, al pensamiento posterior iluminado. Reconoció a este ser que era como él y dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, las tinieblas, y se unirá a su esposa, el pensamiento posterior iluminado, y se convertirán en una sola carne, como desde el principio, ¿verdad? Él y ella, él, el poder del padre, ella, el poder del espíritu o de la madre. Tú has dado una clave que es identificar dónde es el campo de batalla, que vendría siendo en la mente, en el pensamiento. Y es por el pensamiento que a nosotros se nos ocurren miles de cosas, porque también sería importante reflexionar sobre qué es el pensamiento y cómo se crea un pensamiento. Entonces, nosotros tenemos los 5 sentidos, que son como las puertas que tenemos para crear pensamientos de acuerdo a las imágenes que nosotros estamos viendo. Entonces, de acuerdo a las imágenes que nosotros estamos viendo, así va a ser nuestro pensamiento. Es decir, que mediante la tergiversación de lo natural es que se viene ese pensamiento material, se vienen muchas cosas que van a hacer nuestras mentes más lentas. Cuando él te lleva al paraíso, cuando el primer gobernante lleva al paraíso y dice todas estas condiciones de oscuridad que hay dentro de él y dice, prueba de eso, ¿no? Actualmente en su programa Oscuro en el Planeta nos dice, ve, prueba de esto para embotar los sentidos y el entendimiento del ser humano y no tenga la capacidad de recurrir a ella, al pensamiento posterior iluminado que está dentro de él. Y cuando hablamos de ella, no estamos hablando de una mujer, aunque también podemos llevarla a otra interpretación y otra dimensión donde el poder de él y ella como macho y hembra o mujer y hombre en el planeta Tierra inmediatamente pues tienen una condición de vida, claro, de gestar la vida. Eso también se puede llevar, lo podemos llevar a esa dimensión. Pero aquí lo importante es reconocer el campo de batalla para empezar a controlar los pensamientos que nosotros vivimos minuto a minuto, porque es que no hay campo de batalla más fuerte que el pensamiento, porque el ser humano se mantiene pensando cada segundo del día. Es el habitante natural nuestro cuerpo mental, el pensamiento. Es el pensamiento. Entonces es allí donde permanentemente hay voces, hay luchas y hay confrontaciones. Y ese es el campo que nosotros debemos dominar para quitarnos ese velo que nos han... si nosotros lo seguimos desmenuzando, podríamos entender que ese pensamiento posterior iluminado en medio del Adán, dentro del Adán, en el costado del Adán, entonces podemos decir que es el pensamiento del corazón. Que es el pensamiento luz que viene de los reinos eternos. Entonces, el sentir pensar o el sentir del corazón y el pensamiento unidos, el sentir pensamiento, entonces nos devuelve a nosotros la lucidez. La lucidez que vendría siendo, según el libro secreto de Juan, el pensamiento posterior iluminado. Claro, entonces el proceso dentro de manipulación, estimados oyentes, es desconectar al hombre de ese pensamiento posterior iluminado grabado en el costado de él, en su corazón. Es una forma de interpretarlo también. Bien. También dice, entonces el pensamiento posterior iluminado, este es el capítulo 12 ya, se escondió dentro del Adán. El primer gobernante quería tomarlo del costado de él. Ya habíamos leído esta parte y decimos, vamos por acá, pues por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, las tinieblas que intentaron manipularlo, se unirá a su esposa, el pensamiento posterior iluminado, la vida, y se convertirá en una sola carne.
pues le será enviada un amante y dejará a su padre y a su madre. Nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente. Recuerden que, ¿qué fue lo que pasó en Sofía? Lo habíamos estudiado en los capítulos anteriores. Sofía quiso crear sin el permiso de su amante, es decir, si su compañero. Sí, su compañero. Entonces, lo que a Adán se le envía es su compañera para crear dentro de los parámetros de la luz. Entonces dice, para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida. Esto es la madre de todos los vivientes. A través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. Así que el conocimiento perfecto llega por esa ayuda. Claro. De los reinos de arriba sigue estando o llegando el pensamiento perfecto. En cuanto a mí, dice el Salvador, el vástago, lo que conocimos después como Jesús, o el que conocimos después como Jesús, dice, en cuanto a mí, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, como es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Mire lo que dice, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior puro iluminado. O sea, el pensamiento posterior vendría siendo la esencia o el alma mater del pensamiento anterior perfecto. Es decir, que es el mismo pensamiento anterior. Es decir, el pensamiento posterior iluminado es realmente el pensamiento anterior, puro iluminado. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. El pensamiento posterior también se le apareció como luz y despertó sus mentes. Bien, el capítulo 13 dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Entonces aparece el cuento del Génesis de que Dios se arrepiente de haber creado el hombre y manda no sé qué la destrucción. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Los dos humanos tenían o temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles, expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. Aquí entonces ya aparece en otra dimensión el relato refiriéndose a los dos, él y ella. Sí. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Eso está claro ahí, ¿no? Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella dos hijos, uno primero y uno segundo. Bueno, esto es importante dejarlo claro. Cuando dice así que el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió a emisarios y ellos robaron la vida de Eva. O sea, el para pensamiento explicar. posterior. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento anterior lo que hace es recoger esa ayuda, recogerla porque se iba a dar cuenta de violación. De la violación, porque ya se iba a aparejar otra vez con el proceso de la manipulación. Y para evitar que esa manipulación tuviera esa esencia inmortal, esa esencia de luz, ella la recogió. Excelente. Entonces, para entenderlo de una manera, Yaldabaoth intentaba entonces violentar la humanidad. Entonces, en ese momento, a esa humanidad que intentaba violentar o violar, le quita el pensamiento posterior iluminado para que no heredara, como ya había pasado con Yaldabaoth. Exacto. Y de allí surgen dos creaciones, Elohim y Yahvé. Yahweh, sí. O Yahweh. Elohim tiene cara de un oso, Yahweh tiene la cara de un gato. Es decir, que lo que surge de aquí no es un ser que hereda luz, no, porque ya había sido retirada. Ya había sido retirada esa capacidad de luz. Los emisarios del Altísimo. Yahvé tiene la cara de un gato, uno es justo y el otro es injusto. Aquí aparece lo que bíblicamente se llama Caín y Abel. Aquí lo dice más abajito. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel.
pues se proponían engañar. Hasta hoy, cuando la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la copulación del primer gobernante, produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Entonces, de la violación, que fue un acto donde se introdujo en esta copulación la lujuria, surgieron estas entidades, Elohim y Yahweh, que son Caín y Abel. Por eso, cuando hablamos de la verdadera descendencia de Adán, no es por Caín y Abel, que son Yahweh y Elohim, sino Set, que es la descendencia del Pijeradán en su hijo, Set. Por lo tanto, dice, colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal. Cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad y le llamó Set. Ahí está. Pero ¿cuándo lo pudo hacer? Cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior. Oye, produjo un hijo como el vástago de la humanidad. Y además Adán tenía que esperar que se le dieran las condiciones para crear, porque él no tenía la condición de la vida, del pensamiento posterior, y debía tener esa compañera para poder crear, si no, hubiese pasado lo mismo que pasó con Sofía. Claro. Entonces, como ya tenía toda la capacidad para crear, lo hizo, y aquí el libro secreto de Juan marca muy bien esa diferencia, que son de las grandes incógnitas que se tiene. Lo que pasó con Caín y Abel, cuál es la verdadera creación, aquí queda muy bien explicado. Correcto. Entonces nos dice, hasta hoy, cuando la copulación ha persistido debido al primer gobernante, colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal. Cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad. Le llamó Set, igual que el vástago de los reinos eternos. De modo parecido, la madre envió su espíritu, que es como ella, y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud, pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían. Los seres humanos fueron obligados a beber del agua del olvido por el primer gobernante para que no supieran de dónde habían venido. Durante un tiempo, la semilla de luz cooperó, mas todo sucedió con un propósito, que cuando el espíritu baje de los reinos santos, el espíritu pueda levantar la semilla de la luz y curarla de lo que carece, que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Bueno, importante aquí también lo que dice en el versículo 16, dice, de modo parecido, la madre envió su espíritu. Ya cuando la madre vio que Adán había creado a Set, ahí sí, otra vez envía el espíritu para que otra vez tuviera esa plenitud de lo que es en todos los reinos eternos. Muy bien, entonces sigue diciendo el capítulo 14, estamos llegando al final, son 15 capítulos, ¿no? 16 capítulos, perdón. El capítulo 16 dice, 14. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la luz pura? Él contestó y me dijo, estas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente y es difícil explicarlas a alguien excepto a los de la raza inconmovible. Aquí me llama la atención esta respuesta ante la pregunta de Juan, y hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que definitivamente, muchachos, descubriendo, por mucho más que intentemos nosotros esforzarnos, nuestra mente, nuestro pensamiento en este día de creación no da para comprenderlo. De hecho, esta historia llena de símbolos es una forma, yo podría decir, dentro del contexto original de lo ocurrido, simple. Aterrizada. Un cuento una historia muy, como diría yo, muy simple para que nosotros podamos por lo menos acercarnos a comprender qué ocurrió. Porque imagínate donde a nosotros se nos explique con pelos y señales lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Llegará el momento en el que, bueno, por días de creación y avance espiritual y mental, nosotros lograremos entender qué fue lo que pasó en todo ese proceso de expiación. Pero lo que yo personalmente he logrado identificar en todo este proceso de adquisición de conocimiento es que no todo se va
se va a saber, porque no estamos preparados para eso. Y hay que saber reconocerlo y hay que saber avanzar con las cosas que ya están bien explicadas. Eso es lo que nosotros necesitamos para avanzar. Claro. No necesitamos de más. Es importante lo que has dicho, porque se nos ha dado hasta el punto de nuestra capacidad y comprensión. Listo. Y eso que logremos allí es lo que necesitamos para levantarnos. Si necesitáramos más para levantarnos, tengámoslo por seguro que se nos daría más. Se nos daría más. Se nos está dando hasta este momento lo que necesitamos para despertarnos. Entonces sigue diciendo, aquellos sobre los que el espíritu de la vida descenderá y a quienes el espíritu facultará serán salvados y se volverán perfectos, dignos de la grandeza y libres de todo mal e interés en la maldad. En ese reino ellos se interesarán solo por lo imperecedero y siempre están preocupados por eso, sin ira, celos, envidia, deseo o codicia alguna. Les afecta únicamente su existencia en la carne, e incluso mientras llevan la carne, miran hacia el tiempo en que se encontrarán con aquellos que los reciban. Esa gente es digna de la vida y las llamadas eternas, imperecederas, pues lo soportan todo y aguantan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la vida eterna. Se está refiriendo a los que buscan dentro de toda esta manipulación la perfección. Que vendrían siendo lo que aquí el libro secreto de Juan llama los de la raza inconmovible. Ahí los describe. Ahí los describe. De la raza inconmovible aquí en el reino material. En el reino material. Entonces dice, ellos se volverán perfectos. Está hablando para nosotros los humanos. Nosotros, sí. Dignos de la grandeza y libres de todo mal e interés en la maldad. En ese reino, ellos se interesarán solo por lo imperecedero y siempre están preocupados por eso, sin ira, celos, envidia, deseo o codicia. Les afecta únicamente su existencia en la carne. Incluso mientras llevan la carne, miran hacia el tiempo en que se encontrarán con aquellos que los reciban. Esta gente es digna de la vida y la llamada eterna, imperecederas, pues lo soportan todo o aguantan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la vida eterna, la contienda interior. Interior, claro, de todo el proceso de manipulación. Claro. Entonces sigue diciendo, yo le dije, Señor, ¿qué será de las almas de las personas que no han vivido de esta manera, pero sobre las que a pesar de ello han descendido el poder y el espíritu de la vida? ¿Qué les ocurrirá? Contestó y me dijo, si el espíritu desciende sobre ellas, muy ciertamente serán salvadas y transformadas. El poder debe descender sobre todas las personas. Sin él nadie podría permanecer de pie. Ahora, hay que explicar esto, lo del poder, porque nosotros podríamos estar esperando un rayo sincronizador bendito del Padre Altísimo y del Señor de Señores. No, eso va a llegar en la medida en que nosotros, por la capacidad que tenemos del pensamiento posterior iluminado, logremos empezar a reconocer qué son o cuáles son esos obstáculos que nosotros tenemos que nos están impidiendo ser mejores personas o avanzar a nivel mental y espiritual. Miren, lo podemos entender así, el pensamiento Ajá. y el pensamiento del corazón, donde se anida el pensamiento posterior eliminado. Bien. Si los conjugamos, si los conectamos, aparece una condición y es la inteligencia. Y la inteligencia te blinda y te protege ante todo lo que en el mundo material se estableció como manipulación. En la medida en que te mantengas dentro de esa ley, entonces aparece el poder del espíritu. Sí, no es creamos, el poder del espíritu. Exacto, no creamos que es nada, ningún efecto sincronizador. Sí, estrambótico. Todo trabajo que nosotros hagamos siempre para avanzar en nuestra espiritualidad, en nuestro intelecto, siempre va a venir de adentro. Ahora, también hay que entender que llega hacia nosotros el espíritu de verdad en el mensaje. En el mensaje. Por ejemplo, el mensaje y conocimiento estelar, ese es el espíritu de verdad. O también podemos entenderlo como a través de la sincronicidad solar, que hablaron los mayas, también el espíritu eterno se manifiesta en ondas de energía, de amor. También hay una ayuda para la piel, para nuestra carne, para restituir el ADN, también ese vendría siendo el derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después del nacimiento, si el espíritu de la vida crece y el poder viene y refuerza el alma, nadie podrá conducir a esta alma por el mal camino, por malas acciones. Mas las personas sobre las que desciende el espíritu contrario son engañadas por ese espíritu contrario y se extravían.
¿cuál es el espíritu que vamos a permitir que nos toque? Es la pregunta, ¿no? Yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de estas personas cuando abandonen la carne? Él se rió y me dijo, el alma que tiene más poder que el espíritu despreciable es fuerte, se escapa del mal y a través de la intervención de lo imperecedero es salvado y conducido al reposo eterno. Repito, él se rió y le dijo, el alma que tiene más poder que el espíritu despreciable es fuerte. Definitivamente, si usted es más fuerte, si su espíritu, si su esencia es más fuerte que el espíritu despreciable que está alrededor, pues fácilmente usted puede escapar del mal. Sí, es lo que dice, cuando dice, pues lo soportan todo y lo aguantan todo. Eso tiene una característica que es de espíritu fuerte. Claro. Yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas? Juan preguntó bastante, ¿no? Y dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que no saben a quién pertenecen? Es decir, a la luz, el espíritu contrario al espíritu de la luz. Él me dijo, el espíritu despreciable se hace más fuerte en tales personas cuando se extravían. Este espíritu coloca una pesada carga sobre el alma, la conduce a malas acciones y la arroja al olvido. Después que el alma abandona el cuerpo, es entregada a las autoridades que han nacido a través del primer gobernante, o sea, los demonios. La atan con cadenas, la arrojan a la prisión y la insultan hasta que finalmente emerge del olvido y adquiere conocimiento. Así es como obtiene perfección y se salva. Yo dije, Señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Él se alegró cuando le pregunté sobre esto y me dijo, tamaña pregunta. Verdaderamente bienaventurado eres, pues tú comprendes. Este alma necesita seguir a otra alma en la que mora el espíritu de la vida, es decir, reencarnar. Reencarna. Porque se salva a través del espíritu, entonces jamás volverá a ser introducida en la carne. Yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que una vez tuvieron conocimiento más, luego se apartaron? Él me dijo, serán llevadas al lugar donde van los ángeles miserables, donde no hay arrepentimiento. Serán mantenidas allí hasta el día en que los que han blasfemado contra el espíritu sean juzgados y castigados eternamente. Que es lo que ha pasado pues con las tinieblas, los entes o los espíritus que se han degenerado, la invasión, la rebelión, toda esta gente que ha perdido el poder de encarnar y de este proceso de encarnaciones ir purificándose. Llegará un momento en que pues serán juzgados por no haber adquirido o haber aprovechado el poder del espíritu. El capítulo 15 dice, yo dije, Señor, ¿de dónde vino el espíritu despreciable? Él me dijo, el Padre común es grande en la misericordia, el Espíritu Santo, bárbelo, universal, el que es compasivo y que trabaja contigo. Esto es el pensamiento posterior del pensamiento anterior iluminado. Al Padre, el Padre levantó a los vástagos de la generación humana perfecta con el pensamiento de la luz eterna de la humanidad. Cuando el primer gobernante se percató de que estas personas eran exaltadas por encima de él y podían pensar mejor que él, quisieron apoderarse de su pensamiento. No sabía que ellas le superaban en pensamiento, por lo que no podrían apoderarse de ellas. Él ideó un plan con sus autoridades, que son sus poderes. Juntos violaron a Sofía. Está volviendo a explicar, ¿no? Eso, sí. Está como volviéndola a explicar. Juntos violaron a Sofía y produjeron algo repulsivo. El destino, la atadura definitiva voluble. El destino es así porque los poderes mismos son volubles. Hasta el día de hoy el Padre es más duro y más fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, ángeles, demonios y todos los generados de seres humanos, los degenerados seres humanos. Pues del destino han venido toda la inequidad, la injusticia y la blasfemia, la atadura del olvido y la ignorancia y todos los órdenes gravosos, los poderes o los pecados serios y los grandes temores. Así, toda la creación ha sido cegada para que nada conociera al Dios que está sobre todas ellas. Eso es lo que ha hecho las tinieblas, que no conozcamos al Dios verdadero. Nada, exactamente. Debido a la atadura del olvido, y así es que lo hacen. Sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, y el destino es Señor de todos. Es decir, se les robó el designio y se les colocó como destino esa vida. Sí, aparte que nos sumieron en ese sueño profundo, nos siguen dando el agua del olvido para que no reconozcamos la luz. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él.
Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana, los vástagos de la humanidad, los vástagos de la humanidad. No fue sino un proceso de advertencia desde el pensamiento posterior iluminado que advirtió a Noé en ese proceso de cómo el primer gobernante quería arrasar a la humanidad. Él anunció a su vez a toda la familia humana, los vástagos de la humanidad, mas los que eran extraños no le escucharon. O sea, extraños a esos vástagos de la humanidad, a los que no poseían el pensamiento. Sí, a los extraños, digamos, a los de la raza inconmovible. No ocurrió de la manera que dijo Moisés, se escondieron en un arca, sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Noé conocía su supremacía, con él estaba el iluminado que les había iluminado toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre toda la tierra. Aquí entonces el libro secreto de Juan revela que no es como el cuentecito del arca, y que no solamente fue la familia de Noé, fue un número importante de humanos. Sí. El primer gobernante formuló un plan con sus poderes, envió sus ángeles a las hijas de la humanidad para que las tomasen de mujeres y crearon una familia para su placer, como lo dice el Génesis, que los hijos de Dios, viendo que las mujeres eran hermosas, bajaron y tomaron varias de ellas. Al principio no tuvieron éxito. Cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo, idearon otro plan, crearon un espíritu despreciable, parecido al espíritu que había descendido, con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia, era horripilante, para parecerse a los compañeros de estas mujeres, y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Hicieron sufrir a las personas que les siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándoles. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad. De esta manera, toda la creación fue esclavizada para siempre, desde el principio del mundo hasta ahora. Los ángeles tomaron mujeres y de las tinieblas produjeron hijos parecidos a su espíritu, cerraron sus mentes y se hicieron tosudos a través de la tosudez del espíritu despreciable hasta el día de hoy. Esta parte se lee en el Génesis. En el Génesis, claro. Pero también es importante exaltar esta parte porque de todo ese proceso, otra vez de la manipulación, todo ese plan de la manipulación tuvo varios ítems, pero estos son importantes porque dice que permanecen hasta el día de hoy. Entonces hay que tener en cuenta toda esa parte para poder empezar a reconocer cómo nos podríamos restituir de todo ese proceso de manipulación. Y aquí ya está hablando más específicamente de las mujeres y de todo el proceso que se va dando con la pareja y todo aquello. Claro, entonces vamos a darle un espacio a los oyentes. Si tú tienes, Juan, el chat del YouTube para leer lo que los oyentes nos han escrito. Bueno, hay una cantidad de mensajes. A ver, no es para menos, ¿no? Este documento realmente es impresionante y podemos estar pues con la necesidad de respuestas. Bueno, Elizabeth Gallardo dice, aquí ya conectada desde Chile, un saludo y gracias por compartir el conocimiento. Osvaldo Granados también nos está saludando. A Meli nos saluda desde Argentina. Ivette Beltrán nos saluda desde Tijuana. Quetzalcoatl nos saluda también desde el país de México. Joe Valens también está en sintonía. José Valencia nos saluda desde Manizales. Leonardo Cisternas nos dice que también está en Chile y nos manda un gran saludo. María Sánchez, que está en República Dominicana. También Lucero Molina, Brian Prince en Barranquilla. Johnny Alsbeis, Valentina Peña dice hola y riéndose. También Marta Sánchez dice Dios le bendiga a todos. María Eugenia López, buenas noches, más saludos desde Argentina. Carlos Yance también está. Tú no conoces a Carlos Yance. No lo conozco. Un amigo también. Tengo el placer. Desde Puerto Rico también, T27, Gustavo Solari, Ososa Valeri, dice buenas noches desde Uruguay. Enrique Medina, saludos hermanos, sincronicemos nuestro corazón para crear una gran fuerza energética que despierte muchos corazones en todo el mundo. Abrazo
a la mesa de transmisión. Un fuerte abrazo para Enrique. ¿Quién más tenemos allí? Bueno, dice Jaime Sánchez, buenas noches desde Bogotá, excelente los temas abordados por ustedes y sí es ya evidente la manipulación de la Iglesia Católica y la imposición de su credo. Muchas veces usan la violencia. También nos saluda Armando. Armando dice, buenas noches, saludos desde Panamá. Recuerden sobre el portal que el vástago activó para comunicarse con Juan y algo que pasó en la semana en cuerpo virtual de Adán es de dos sexos. No entendí muy bien. Bien. Anderson dice, buenas noches, qué bueno, qué buen estudio. Primera vez que en 47 años pues no hubiera estudiado tantas cosas como en estos programas. Gracias. Bueno. También dice Verónica Licea, hola, saludos desde Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Bueno, muchos oyentes, César Castillo, buenas noches, César Castillo desde Lima, Perú. Siempre los sigo, por fin se dice la verdad, todos sus temas son excelentes, gracias. También Omaira Gallego, buenas noches, en sintonía, Dios los bendiga, excelente programa. James Sánchez, buenas noches desde Bogotá, excelente los temas abordados por ustedes. Y si es ya evidente la manipulación de la Iglesia Católica, la imposición de su credo, muchas gracias. Bueno, una cantidad de mensajes que no vamos a alcanzar a leerlos todos y ahí nos disculpan si no alcanzamos, pero bueno. Aquí nos hacen una pregunta, dice Armeli Lop, dice una pregunta, si Caín y Abel, Yahvé y Elohim, Yahvé mató a Elohim, Elohim ¿quién era? Bueno, ahí lo que nos está mostrando es primero, Yaldao es el padre, Yaldao es el padre porque violenta una parte de la humanidad que más adelante entendemos que es la raza judía. La raza judía, y de ahí sale Yahvé y Elohim, ¿verdad? Yahvé mata a Elohim. ¿Sí? Elohim es parte también de los seres que se conforman o que conformaron esta rebelión aquí ya abajo. Y de allí, de Yahvé, de este demonio, con cara creo que era de oso, ¿no? De oso, sí. Se crea una autoridad o una deidad que más adelante pues gobernaría un pueblo y que todavía se sigue adorando como Dios. Es hijo de Yaldabaoth. Así es. De las mismas tinieblas. Entonces, así que la humanidad adora a un demonio. A un demonio. Elohim es un demonio, es el mismo Caín. Entonces, para responder la pregunta de Ameli, dice Edgar Suárez, lo que las religiones siempre han ocultado, la verdad de la creación del Padre Eterno, nuestro origen galáctico y no terrenal. Nos saluda también Ronaldo Pineda desde Chipeapas, México. ¿En dónde puedo leer esta información? Saludos. Bueno, ya Neil hablaba de que en la página de RCPC podríamos dirigirnos a la pestaña que dice Biblioteca y allí podemos encontrar el libro secreto de Juan. Muy bien, vamos a terminar entonces. Alguien nos escribe acá en el chat de la emisora y nos dicen, no, es Carlos Centeno que está en Costa Rica, no hay en Facebook Live. No, Carlos tiene que estar más actualizado. Estamos en YouTube. Ya tenemos 3 programas seguidos que estamos haciendo la transmisión por YouTube. Y si no, bueno, lo logras ver después, no hay ningún problema. Capítulo 15, 1 dice, ahora yo soy el conocimiento anterior perfecto de todo. Me transformé en mis vástagos, nací primero y pasé por todos los senderos de la vida, pues yo soy la abundancia de la luz. Yo soy la reencarnación de la plenitud. O no, la rememoración de la plenitud. Entré en el reino de las grandes tinieblas y continué hasta que entré en la mitad de la prisión. Los cimientos del caos se estremecieron y me oculté. Este es cuando el vástago llega al planeta Tierra. Sí, y me oculté de los habitantes del caos, de las tinieblas, pues son malvados. Así que no me reconocieron. Una segunda vez volví y seguí. Había venido de los habitantes de la luz. Yo soy la rememoración del pensamiento anterior. Entré en medio de las tinieblas y el centro del infierno y me volví hacia la tarea que tenía ante mí. Los cimientos del caos se estremecieron y estaban a punto de caer sobre aquellos que moran en el caos y destruirlos. Me apresuré a volver a la raíz de mi luz para que los habitantes del caos no fueran destruidos prematuramente. Mas otra vez, una tercera vez, salí. Yo soy la luz que mora en la luz. Yo soy la rememoración del pensamiento anterior. Quería entrar en medio de las tinieblas y en el centro del infierno, y le iluminé mi cara con luz de la consumación de este mundo. Y entré en medio de esta prisión, la prisión del cuerpo. Parte de eso está en un libro apócrifo también, que es el
libro apócrifo de Carino y Leucio. Sí, esa es la narración de Carino y Leucio después de la crucifixión, de Jesús. Muy interesante ese. Lo pueden buscar apócrifo. Y ahí pues expande más esto que dice Jesús cuando dice que descendió a las tinieblas y lo de la luz. Son una serie de símbolos que se relata más claramente en ese libro. Dice, iluminé mi cara en la luz de la consumación de este mundo y entré en medio de esta prisión, la prisión del cuerpo. Por eso la esencia del vástago, del pensamiento anterior, está dentro del hombre. Como dice aquí en el símbolo, en medio de esta prisión es la carne manipulada por los poderes que nos dominan. Entonces dice, la prisión del cuerpo, dije que quien oiga se alce de su sueño profundo, que quien oiga se alce de su sueño profundo, quien oiga, porque la voz es interior. Un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas, secándoselas. El durmiente dijo, ¿quién pronuncia mi nombre? ¿Cuál es la fuente de esta esperanza que ha venido a mí, morando en la atadura de la prisión? Yo dije, yo soy el pensamiento anterior de la luz pura. Yo soy el pensamiento del Espíritu Virgen que te ha elevado en el lugar de honor, a un lugar de honor. Levántate y recuerda que has oído y busca tu raíz, pues yo soy compasivo. Protégete contra los ángeles de la miseria, los demonios del caos y todos los que te atrapan, y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno. Esa es la voz del pensamiento posterior iluminado dentro del Adán, dentro de nosotros, dentro del corazón. Y mire lo que dice, el durmiente que llora somos nosotros. Ajá. Cuando sentimos esa voz y nos dice ese vástago, ese anciano de días, ese Cristo, yo dije, yo soy el pensamiento anterior de la luz pura, yo soy el pensamiento del Espíritu Virgen que te ha elevado. Esa es la voz que está por dentro que nos habla y nos dice eso, que te ha elevado a un lugar de honor. Levántate y recuerda que has oído y busca tu raíz, pues yo soy compasivo. Protégete contra los ángeles de la miseria, los demonios del caos y todos los que te atrapan. Y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno. Clave Dice, para la guerra. Esto es clavísimo. Protégete contra los ángeles de la miseria, los demonios del caos y todos los que te atrapan. Ten cuidado con los del sueño profundo y la trampa en el centro del infierno. Excelente, dice. Y esa es la voz de adentro, dice, levántate al durmiente y sellé. No, levanté al durmiente y sellé al durmiente en agua luminosa con 5 sellos para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento. Mira, ahora ascenderé al reino perfecto. Ha terminado. He terminado de comentarlo todo contigo. Ya esto aquí está terminando la revelación. Sí. Todo lo he dicho, te lo he dicho todo, para que tú tomes nota y se lo comuniques secretamente a tus amigos espirituales, pues este es el misterio de la raza inconmovible. El Salvador comunicó estas cosas a Juan para que él las anotara y salvaguardara. Él le dijo, maldito sea todo el que cambie estas cosas por un presente, por comida, bebida, ropa o cualquier otra cosa. Oiga, mire eso que dice el Salvador aquí. Como tú cojas este conocimiento y quieras hacer con él lo que se te antoje, hay una sentencia. Estas cosas le fueron comunicadas a Juan como un misterio y después el Salvador desapareció enseguida. Entonces Juan fue a los otros discípulos y dio cuenta de lo que el Salvador le había dicho. Y ahí concluye entonces todo el relato del libro secreto de Juan que hemos querido compartir con ustedes en 3 programas que pueden escuchar los 2 anteriores si no lo han hecho y colocar nuestro granito de arena, amigos oyentes, y televidentes, porque también nos están viendo. Claro. Porque es claro, Juan, que nosotros no podemos interpretar todo esto. Abarcarlo todo. Ojalá así. Pudiésemos tener una inteligencia de 3.º, 4.º o 5.º día para poder entender esto en su plenitud, pero nos arriesgamos. Siento que nuestro papel aquí es bastante aventurero, ¿no? Sí, es algo que he escuchado poco y que nosotros con esta osadía que nos caracteriza,
nos hemos atrevido a hacer esto, pero es sencillamente para aportar nuestro granito de arena. De pronto, eso que tú decías de el espíritu del mensaje, no lo vean como que nosotros seamos algún tipo de salvadores o algo por el estilo. No, simplemente somos unos comunicadores de todo este gran plan, porque si algo quedó de todo este relato es que el libro secreto de Juan relata paso por paso cuál ha sido el plan que ha tenido la luz para contrarrestar cada ataque de las tinieblas. Y recuperar su creación. Y recuperar la creación, exacto. Y así devolvernos nuestra esencia, devolvernos nuestra identidad y poder recuperar ese camino de la luz, teniendo a la mano en el pensamiento, en nuestro corazón, todas las leyes del Pijerán. Hoy hizo falta otro atrevido, Salim, que no pudo estar con nosotros porque su bebé, su niño está cumpliendo años, está cumpliendo un añito, Ishan, el hijo de Salim, y bueno, y no pudo acompañarnos hoy, como decía, otro atrevido, porque hay que ser atrevido para ponerse a hacer lo que estamos haciendo nosotros acá, sobre todo porque es una fuerte revelación que invitamos a los oyentes a contener, a estudiar, y sobre todo, hay una cosa que el libro secreto de Juan me revela y me ha hecho entender, y es que en nosotros, después de todas estas manipulaciones que se han intentado hacer después de la rebelión en Sofía, hay un pensamiento luz escondido, y a pesar de que han habido tantas cosas a nuestro alrededor, ese pensamiento posterior iluminado, que es el pensamiento anterior puro, no ha sido destruido. Ahí está. Y el Padre Altísimo, en su infinita misericordia, fácilmente, bueno, su poder podría haber destruido y desvanecido todo un caos que se formó. Pero fíjese que ha sido un trabajo constante, permanente, inteligente, con una sabiduría suprema, nunca comprendida por nosotros inicialmente, y está rescatándonos y está esperándonos y nos dice, oye, protégete de los ángeles de la miseria, del caos, céntrate en tu interior, ahí está tu poderío, libra la batalla de tus sentidos, libra la batalla con esa carne manipulada, porque dentro de ti está la esencia de los reinos eternos. Entonces, sí, eso que tú decías de los sentidos cuando dice he puesto 5 sellos, podríamos interpretarlo como esa batalla que nosotros tenemos permanentemente con nuestros 5 sentidos. Entonces, es vital reconocerlo para empezar a dar unos pasos 5 sellos. Me parece muy chévere tu interpretación con 5 sellos para que la muerte no prevaleciera. Entonces, era proteger esos 5 sentidos, que también sería esos 5 destellos, como el pensamiento anterior, como el conocimiento anterior. Y es lo que tenemos que buscar, el pensamiento luz, el conocimiento luz, para con ellos encontrar entonces la inmortalidad, la vida eterna y la verdad, que es lo que los humanos, después de la caída, los que estamos acá en todo este caos, en todo esto que está pasando, podamos encontrarla, es lo que queremos encontrar. Y aparte de todo, cada uno de los seres humanos de este planeta también se ha preguntado cuál es la labor del creador en todo este proceso o en todo este caos que nosotros vemos palpable. Y estudiando un poco el libro secreto de Juan, lo que nosotros vemos es una acción permanente de parte del creador para restituir, proteger y permitirle la continuidad a su creación. Entonces, el aceptar este plan, el hacerlo parte de nuestras vidas, también es como rescatar o aprovechar esa ayuda que viene desde el Padre. Mira que fíjate que Laura Giselle nos hace la pregunta, ¿cómo se interpretan los 5 sellos? Tú dabas una dimensión de la interpretación, siempre anunciando, siempre compartiendo que lo que nosotros decimos en interpretación no es la única verdad, porque entonces vamos a caer aquí en la misma condición en la que los otros que se han llamado poseedores de la verdad han querido dirigir erróneamente a la humanidad. No, nosotros intentamos de que ustedes se atrevan también y desarrollen esa capacidad que en esta hora, en este momento, por ascenso y desarrollo espiritual, surge en algunos hombres. Y es solo comenzar a ejercitarla, es solo comenzar a sentir que se es de esa esencia y comenzará a aparecer esa capacidad. Ya el mundo deberá iluminar a muchos más atrevidos como ustedes, dice Lois Cuña. Ya el mundo debería
iluminar a muchos más atrevidos como ustedes, pues la manipulación ya debe acabar. Gracias, chicos, continúen siendo osados. Gracias, eso nos ayuda, sí. Nos ayuda porque, oiga, ¿usted cree que no nos da a nosotros cosita aquí? Vamos a estudiar el libro secreto de Juan. Y entonces decimos entre nosotros, bueno, y cuando lleguemos al capítulo 13, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Claro. Bueno, ahí va saliendo. Y más con tamaña sentencia cuando dice el Salvador comunicó estas cosas a Juan para que él las anotara y salvaguardara, y le dijo, maldito todo el que cambie estas cosas por un presente, por una comida, por una bebida. Eso de pronto yo no lo acato como miedo, sino más bien como respeto, una gran responsabilidad. Sí, una responsabilidad de hacer las cosas con honestidad, de hacer las cosas bajo esa condición de que nos ha dicho el código 18 de la lógica, o que nos ha dicho el plan A, que no distorsionemos la realidad, no distorsionemos la verdad. Intentemos hacer un comentario, pero que se ajuste solo a eso. Y eso es una gran responsabilidad, de no salirnos de esa línea, que queremos siempre queremos caminar. Bueno, Juan, un mensaje final para nuestros oyentes. Bueno, y televidentes. Sí, exacto, ¿no? Así como nosotros hemos atrevido a estudiar esto, que no sea la primera vez y que no sean solamente estos programas los cuales los alienten a investigar o a acercarse a este tipo de información. Ustedes también allá en cada una de sus casas pueden hacerlo y pueden sacarle incluso más de lo que nosotros aquí hemos interpretado de una pequeña manera. Nuestra gran recompensa, son que nos escuchen sus mensajes, y sobre todo que cada palabra, cada interpretación que nosotros demos les ayude de alguna manera en darse cuenta en la gran manipulación en la que estamos, y entre todos empecemos a hacer acciones diferentes, tanto en pensamiento como en obra, para que este planeta empiece a tener una vibración espiritual diferente. Claro, gracias Juan por estar con nosotros aquí, compartiendo el conocimiento y la interpretación para que nuestros oyentes tengan una base o una ayuda o un recurso de conocimiento donde agarrarse y adelantarse en lo que nos corresponde a todos. Decirles que con esto aprendimos que sí podemos tocar estos documentos y podemos intentar leerlos, interpretarlos, comer del conocimiento que está allí, y sobre todo que eso haga un efecto en nosotros. Y el efecto que debe hacer en nosotros es salir de esa cueva oscura en la que nos han querido meter. Porque si no salimos de allí, por muchos conocimientos que tengamos en nuestra mente, pues de nada sirve, porque a la larga ese no es parte del plan. El plan es salir de la manipulación y es hacer más rápida nuestra mente, limpiar nuestros sentidos para que seamos bautizados en ese cráter de la inteligencia, como alguna vez lo decíamos acá. Bien, nos vamos, amigos oyentes. Recuerden que pueden descargar nuestros programas en la zona de descargas de la página de la emisora. También pueden estar a descubriendo.com.co. Allí están también los programas en audio, que este es un programa radial, pero también están los programas en video, porque como ya lo estamos transmitiendo en video. También agradecerle a el canal amigo Despierta, este es el tiempo, de nuestro amigo William Matamoros. Él es cubano, pero vive en los Estados Unidos y se ha dedicado a editar todos estos programas y lo estamos montando también allí como videoprogramas para que también pueda verlos. También recomendarles el canal de nuestro compañero Salim, Flecha Antigua. Ya vamos a hacer pronto una producción entre los dos que tiene que ver con cómo se cumple la profecía. Les anunciamos este material que antes de que se acabe el año, pues ustedes podrán tener. Y regresamos el viernes. No, ya salimos de vacaciones. Ya salimos de vacaciones, sí. Sí, el panel de Descubriendo sale de vacaciones y nos vamos a encontrar en nuevos programas en enero. Sí, para, bueno, dedicarnos el viernes de aquí en adelante en diciembre, pues a la familia y poder compartir con familiares y amigos, y ustedes también. Y sigan pues allí con los videos que hemos colgado y los programas que hemos colgado. Y bueno, la videoconferencia del próximo domingo a las 10 de la mañana también la vamos a transmitir por el canal de YouTube. Este programa tiene que ver con el origen y propósito del mensaje estelar. Así se llama la conferencia, la videoconferencia. Origen y propósito del mensaje estelar. Así le hemos colocado esta videoconferencia
que podrán ver el domingo a las 10 de la mañana ahí en el canal de Descubriendo. Hora de Colombia. Así, 10 de la mañana, hora de Colombia. Y los diferidos del programa son los martes a las 9 de la noche en rcpc.co. Bien, nos vamos. Gracias, Juan. Gracias a ti, Neil. Gracias a los oyentes. Y ya estaremos en enero del 2019 otra vez compartiendo con ustedes estas temáticas que hace mucho tiempo no quisieron que supieran. Así es. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.